Entre todos los héroes de la Liga de la Justicia existe uno que rara vez busca los reflectores. No es el más poderoso, aunque podría rivalizar con casi cualquiera. No es el más famoso, aunque ha salvado la Tierra incontables veces. Y tampoco es el más humano, aunque quizás sea quien mejor comprende lo que significa serlo. Su nombre es J. Ons, conocido por el mundo como Martian Manhunter, el detective marciano. Durante décadas fue considerado el corazón silencioso de la Liga de la Justicia. Un extraterrestre que perdió su planeta, su familia y toda una civilización, pero que eligió proteger un mundo que no era el suyo. Y aunque muchos héroes luchan para defender a la humanidad, J-On representa algo diferente. Él lucha para unir a quienes son distintos. Humanos, marcianos, alienígenas, metahumanos y civilizaciones enteras encuentran en él un mediador, un consejero y un símbolo de convivencia. En la actualidad, especialmente durante las etapas de Infinite Frontier y Dawn of DC, Martian Manhunter ha recuperado un papel central dentro del universo DC. Más que un guerrero, se ha convertido en una figura de sabiduría, experiencia y comprensión. Esta es la historia del último marciano y de cómo se transformó en el puente entre especies. Para entender el papel actual de J-On debemos recordar quién es realmente. Nacido en Marte, pertenecía a una raza avanzada que poseía habilidades extraordinarias, telepatía, cambio de forma, vuelo, fuerza sobrehumana y una profunda conexión mental con los demás miembros de su especie. Pero Marte no sobrevivió. La tragedia destruyó su civilización y convirtió a J-On en uno de los últimos representantes de su pueblo. Cuando llegó accidentalmente a la Tierra, no encontró simplemente un nuevo hogar. Encontró una segunda oportunidad. A diferencia de otros extraterrestres que veían a los humanos como seres inferiores o problemáticos, J-On desarrolló una fascinación genuina por la humanidad. Estudió nuestras culturas, nuestras emociones y nuestras contradicciones. Con el tiempo entendió algo fundamental: las diferencias entre especies no eran tan grandes como parecían. Todos experimentan pérdida. Todos sienten esperanza. Todos buscan pertenecer a algo. Esa idea definiría toda su vida heroica. A lo largo de los años, J-On fue mucho más que un miembro de la Liga. Mientras héroes como Superman inspiraban con su ejemplo y Batman guiaba mediante estrategias, Martian Manhunter actuaba como la conciencia colectiva del equipo. Su capacidad telepática le permitía comprender pensamientos y emociones que otros no podían percibir. Pero su verdadera fortaleza no era leer mentes. Era entender corazones. Cuando los héroes discutían, él ayudaba a encontrar puntos en común. Cuando aparecían conflictos entre civilizaciones, él buscaba el diálogo antes que la guerra. Cuando la Liga enfrentaba crisis imposibles, era uno de los pocos capaces de mantener la calma. Esa posición se volvió cada vez más importante conforme el universo DC creció y se volvió más complejo. Tras los eventos que alteraron la realidad del multiverso, comenzó una nueva etapa conocida como Infinite Frontier. Las fronteras entre universos se expandieron. Viejas historias regresaron. Nuevas posibilidades aparecieron. En medio de todos esos cambios, Martian Manhunter asumió una responsabilidad aún mayor. El universo ya no estaba compuesto únicamente por héroes y villanos tradicionales. Existían múltiples realidades, culturas alienígenas, dimensiones desconocidas y amenazas cósmicas. La experiencia de J-On resultaba invaluable. Mientras otros héroes reaccionaban ante las crisis, él intentaba comprenderlas. Mientras algunos veían enemigos, él buscaba entender motivaciones. Esta capacidad de observación lo convirtió nuevamente en una de las voces más respetadas de la comunidad heroica. Su perspectiva única permitía conectar mundos que parecían imposibles de reconciliar. Lo que hace especial a Martian Manhunter no es solamente su poder. Es el dolor que aprendió a transformar en sabiduría. La destrucción de Marte pudo haberlo convertido en un ser consumido por el resentimiento. Sin embargo, eligió otro camino. Decidió preservar la memoria de su pueblo aprendiendo de otros pueblos. Decidió honrar a los muertos ayudando a los vivos. Y decidió que la tragedia no sería el final de su historia. Esta experiencia le permite comprender situaciones que muchos héroes no pueden imaginar.
Cuando alguien enfrenta una pérdida, J-On entiende. Cuando una civilización teme desaparecer, J-On entiende. Cuando dos grupos creen que jamás podrán convivir, J-On entiende. Porque él mismo ha vivido esas experiencias. Con la llegada de Dawn of DC, numerosos héroes comenzaron nuevas etapas. El universo se enfocó nuevamente en la esperanza, el crecimiento y la construcción de un futuro mejor. Dentro de esta visión, Martian Manhunter recuperó relevancia como una figura central. No necesariamente como líder militar. No necesariamente como el héroe más poderoso. Sino como una fuente de conocimiento y estabilidad. Muchos personajes lo consideran una de las mentes más sabias del universo. Su perspectiva trasciende los conflictos inmediatos. Mientras otros piensan en la próxima batalla, él piensa en las consecuencias para generaciones enteras. Mientras otros buscan victorias rápidas, él busca soluciones duraderas. Por eso continúa siendo una pieza fundamental para la Liga de la Justicia y para el equilibrio general del universo DC. Quizás ninguna frase describa mejor a Martian Manhunter que esta: el puente entre especies. J-On pertenece a Marte. Pero también pertenece a la Tierra. Es un extraterrestre. Pero comprende a los humanos. Es diferente. Pero encuentra aquello que nos une. Su existencia demuestra que las diferencias no tienen por qué generar división. De hecho, pueden convertirse en una fuente de fortaleza. A lo largo de su historia ha conectado héroes y alienígenas, humanos y metahumanos, líderes y ciudadanos comunes. Ha servido como traductor cultural, mediador diplomático y ejemplo viviente de convivencia. En un universo lleno de conflictos, su presencia recuerda constantemente que la comprensión mutua es tan importante como la fuerza. Mirando hacia adelante, el papel de J-On parece más importante que nunca. El universo DC continúa expandiéndose. Nuevas especies aparecen. Nuevas amenazas surgen. Nuevas alianzas deben construirse. Y en todos esos escenarios existe una necesidad constante de alguien capaz de escuchar, comprender y unir. Ese alguien es Martian Manhunter. No porque sea invencible. No porque sea perfecto. Sino porque representa una idea fundamental. La idea de que seres completamente distintos pueden trabajar juntos para construir algo mejor. Martian Manhunter comenzó su historia como un sobreviviente. Un extranjero perdido en un mundo desconocido. Un último representante de una civilización desaparecida. Sin embargo, con el paso de los años se transformó en algo mucho más grande. Se convirtió en un símbolo de empatía. En una voz de sabiduría. En uno de los héroes más respetados del universo DC. Durant the Infinite Frontier y Dawn of DC, J-On volvió a ocupar el lugar que merece, el de una figura central cuya experiencia y comprensión ayudan a guiar a héroes y civilizaciones enteras. Porque mientras otros personajes representan la fuerza, la velocidad o el coraje, Martian Manhunter representa algo igualmente importante. La capacidad de tender puentes. Y en un universo lleno de diferencias, quizás ese sea el superpoder más valioso de todos.